¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, viernes, último día de la semana, último día hábil. Fin de semana largo se viene, El lunes es feriado, pero nosotros vamos a estar acá también para acompañarte con toda la información de lo que acontece en este país que permanentemente nos plantea distintos escenarios, muchos de conflicto. Ahora se dio una particularidad, el hecho del asesinato. Ayer hablamos bastante del tema de Lucas González, este chico de 17 años, que en principio la principal hipótesis que se habla es que fue asesinado por 3 miembros de la policía de la ciudad. Un caso de gatillo fácil, un caso de digamos, lo que se conoce comúnmente como abuso policial o gatillo fácil. Falleció este chico, Lucas, y hay que dar explicaciones, ¿no? Nosotros entendemos que la justicia va a tener que investigar, los peritajes, la Policía Federal, la justicia en sí, va a deslindar las responsabilidades. Lo que nos interesa a nosotros abordar hoy es dónde está el problema para que algunos policías puedan actuar así, de civil, con un auto sin chapa, perseguir a unos chicos, confundirlos con ladrones o no, asesinar a uno. ¿Está en la formación de los policías? ¿Los descompone el sistema cuando ingresan ya a trabajar en las comisarías y en las calles? ¿Dónde pasa esto? Bueno, hoy vamos a hablar con Daniel Molina, él es gestor cultural, usted lo conoce en Twitter, Rayo Virtual, muy conocido, pero además él dio clases en la escuela de policía, conoce lo que nosotros queremos abordar hoy. ¿Cómo es la formación de los policías, en este caso de los policías porteños? Y además el domingo hay elecciones presidenciales en Chile, acá nomás. Cuando se vota o se elige presidente en uno de los países limítrofes, tiene mucho que ver para la Argentina, influye mucho en lo que pueda pasar en la Argentina. Leandro nos va a contar más tarde qué implica un cambio de timón político en el vecino país trasandino. Pero nosotros también vamos a hablar con un candidato a la presidencia de este país, con Marcos Enríquez Ominami, que va a competir el domingo. No es de los favoritos, es cierto que hay una tendencia a que se polarizó la elección. Sin embargo, en los últimos días las encuestas cambiaron mucho el mapa político chileno. De eso vamos a hablar con uno de los candidatos y para analizar la elección más importante que se va a realizar en Sudamérica, de acá o lo que queda del año. Además, Antonella tiene un informe especial, todo para ofrecerte en este día viernes en Hoy Nos Toca, aquí en el canal de la ciudad. Al delincuente que le habían pegado un balazo en la cabeza era mi hijo. Decimos que vamos a ser inflexibles e implacables con los policías que cumplen con la ley. Somos gente trabajadora, gente humilde. No somos ningunos delincuentes porque yo tenga una viserita. Trabajar en la formación de las fuerzas de seguridad. Estuvo 12 horas, mi hijo va a ir detenido, tirado en el piso esposado. Soy guapo, soy duro, le tiro tiros a cualquiera, total, está todo bien. Pasó con Chocobar. ¿Por qué los policías están armando su coartada mientras ellos tienen que enterrar mañana a su hijo? Bueno, muy bien, como te decíamos, vamos a tocar el caso del chico Lucas González. Antonella después nos va a contar y nos va a dar mucha información respecto a cómo está el estado de situación en la justicia, cuál es la situación de los policías. Los policías no están detenidos. Atención con esto, la justicia todavía no decidió detener a los policías. El Ministerio de Seguridad de la ciudad los separó del cargo, los sumarió. La justicia les prohibió la salida del país, pero todavía no los ordenó detenerlos. Todo esto te lo va a contar Antonella porque hay noticia que se va corriendo de minuto a minuto. Ahora estamos con Daniel Molina, el gestor cultural, un hombre muy conocido en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la universidad, pero además docente, y nos interesa mucho tu participación, tu mirada, porque vos diste clases en la escuela donde se forman estos policías. Daniel, bienvenido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, justamente lo primero que miré cuando fue el caso era si alguno, yo recordaba que hubiera sido alumno mío. Tuyo. No recuerdo que ninguno de los 3 policías que están en el caso haya sido alumno mío. La diferencia entre, yo te diría, la formación que tiene y la que yo vi, porque yo hace 4 años ya que no estoy, yo estuve desde el comienzo hasta el 2017 inclusive, o sea, vi las primeras 8 o 9 camadas, digamos, ya hay 4 o 5 camadas más, 3 o 4 camadas que yo no las conozco. Además, hay en la policía gente que entra desde otras fuerzas. Claro. Por ejemplo, incluso el jefe de la policía viene de la federal. Entonces, di cursos para algunas de estas personas también, que son cursos especiales aparte, también di cursos. No me tocó con el jefe de policía, pero sí con otras importantes, que digamos, son cursos para adaptación a la forma en que la policía de la ciudad tiene. Te diría que la educación del policía de la ciudad es buena, se hace mucho hincapié en los derechos humanos y en los derechos de la ciudadanía. Fue armada
por abogados de la Universidad, de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA, el estudio de la policía, digo toda la parte teórica, obviamente no. Yo los veía cuando llegaba saltando, corriendo, tirando, todas esas cosas en el campus, pero no, esa parte no la conozco nada. Pero la parte teórica, porque incluso interactué con otras cátedras, en realidad es buena. Y yo te diría, porque le hemos dado clase a policías locales del Gran Buenos Aires o demás, es muy superior a las otras. Bueno, esto es lo que se dice. Por supuesto que la formación de los policías de la Ciudad de Buenos Aires, o incluso lo que era la federal, es superior al resto de las policías provinciales, donde es muy deficiente. Digo, en algunas provincias a los policías un curso de 3 meses le dan un arma y los mandan a la calle. Es bastante pobre, ¿no? Diría que quizás las dos mejores que hay en la Argentina son la federal en formación y la de la ciudad. Eso no quiere decir ni mucho ni poco, dice algo, pero no dice tanto, porque también podemos decir, la UBA es excelente formando gente y de golpe hay un abogado formado en la UBA y le pega 4 tiros a una persona. No, por supuesto. Y eso no tiene que ver con... Pero me das el pie para esta pregunta, que es un poco lo que yo también creo, una teoría, desconozco el tema, no soy especialista, pero creo que puede pasar, que a lo mejor la formación es buena y tiene las mejores intenciones, pero lo que descompone el comportamiento de ciertos policías es la calle, es el accionar, es estar en el servicio. Digo, está descompuesto el sistema quizás. Mira, hay una cosa, este caso es podríamos decir, una tragedia griega perfecta, porque creo que va a ser uno de los primeros casos donde la policía actuó y algún grado de responsabilidad se va a encontrar y alguna condena importante va a haber, con lo cual va a tratar de, por lo menos, establecerse una pequeña línea, hasta acá se llegó, más no se puede avanzar, hay que volver a la civilización. Pero me parece que estamos viviendo un momento muy grave de degradación en general de las instituciones y acá pasaron muchas cosas graves. Este caso, es paradigmático porque 3 tipos de la policía, de civil, en un auto civil, que no tienen una de las chapas, no se identifican, salen a los tiros contra gente que no tenía armas, no tenía actitud beligerante, no estaba haciendo nada ilegal, a las 9 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, y ellos van a pedir ayuda a la policía uniformada, los tiran al piso con un chico casi muerto ahí, murió 2 días después, pero en ese momento ya tenía muerte cerebral. 2 disparos en la cabeza tenía. Tenía muerte cerebral ya en ese momento. Desmayado ahí, los tiran al piso, los maltratan, los patean, ¿no? O sea, todas cosas que no corresponden. Las víctimas son tratadas así, lo mandan al juez de menores, el juez de menores, no sabemos quién fue o no, porque todo eso nos informa, los encierra, no informa a la familia, no hay abogados, no hay nada, o sea, los tratan como si estuviéramos en la Edad Media antes de que aparezca el parlamentarismo inglés. O sea, hemos retrocedido 7 siglos en la ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 9:30 de la mañana. Mientras esto pasa en Barracas, en la Plaza Constitución, 4 policías tiran 11 tiros contra un loco que andaba con un cuchillo para pararlo, que estaba a 6 metros de ellos, con un cuchillo, le tiran 11 tiros, le pegan al loco y le pegan a una persona que pasa por ahí. O sea, esto es terrorífico. Claro. O sea, estamos todos centrados en el caso Lucas, porque ha muerto un chico que de ninguna manera tenía que morir y porque todo es sucio, no había nada. Pero esto es, como digamos, la gota que rebalsó el vaso de una larga cadena. Sí, pero estamos hablando, y también sorprende mucho, ahora nos vamos a meter con el tema del impacto en los medios, como ocurre, porque también sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, que refleja mucho más, pero mucho más. Digo, venimos de una etapa, 2 años, casi 2 años de pandemia. Horrible en el interior. Lo que ha pasado, horrible. Bueno, Espinosa, Astudillo Castro, el chico de Córdoba que fue baleado, en Santiago del Estero. Nosotros, yo incluso lo escribí para el diario La Nación, hizo un informe, había 23 muertes relacionadas con con gatillo fácil o abusos policiales de fuerzas provinciales, ¿no? Digo, por eso te digo, esto repercute mucho porque saca en la ciudad, como decís vos, a las 9 de la mañana, pero en el interior es moneda corriente, lamentablemente. Estos casos a veces terminan siendo hasta la norma del comportamiento de la policía, no la excepción. Bueno, desgraciadamente acá pasaron muchas cosas y ya te digo, en el mejor de los casos va a haber un policía, el que se demuestre que hizo el disparo, de tal arma salió la bala asesina, bueno, ese será condenado, salvo que cada una de las balas sean de 2 pistolas diferentes, bueno, no importa eso.
pero hay montones de otras Y personas. pero puede haber cobertura a los otros dos. Uno disparó, pero los otros cubrieron. Cuando llegan los otros policías tratan a las víctimas como los tratan. Claro. Esto no merecen 80 años de cárcel, pero por lo menos sanciones dentro de la policía merecen. Esto llega a la jefatura de prensa de la policía de la ciudad y la policía manda a todos los medios un informe diciendo hoy hemos resuelto un caso de un tiroteo con ladrones y además la mitad de los medios de Buenos Aires lo publicó. ¿No hubo un cable de la agencia oficial Telam? Telam, incluso Telam. Bueno, La Nación, Clarín, Perfil, están todos los títulos. Todos levantaron el cable de Telam. Todos levantaron eso y todos... o sea, acá hay todo un mecanismo que si los familiares no hubieran conseguido abogados, no hubieran conseguido que los curas villeros los apoyen, que hasta el Papa se interese por este caso, digamos, no estaríamos esta noche hablando de esto. Pero yo creo que esto hay que reflexionar que estamos en un momento muy grave. Esto, como vos bien decís, viene sucediendo en toda la pandemia, viene sucediendo de antes, porque ahí están los casos de Lucas Arriaga, bueno, hay montones de casos, y no se para. Y al mismo tiempo hay expresiones políticas de la ciudad, como por ejemplo Esper, ¿no?, diciendo que hay que salir a agujerear como queso gruyere a todos los pendejos que andan por la calle negritos que pueden ser delincuentes. Entonces, hay un discurso social que protege esto. No, por supuesto. Y si un candidato dice eso es porque le reditúa políticamente también. No, le reditúa. Bueno, hay colchón. Te doy un dato. No solo en la Argentina, en toda América, la pena de muerte está prohibida por nuestra Constitución y por los tratados internacionales. Salvo que rompamos con todo el planeta, no la podemos volver a poner. Pero si hubiera un plebiscito que pide pena de muerte, el 65% cree que hay que poner la pena de muerte. Cuando muchos casos que llegan, en Estados Unidos hay 125 casos que llegaron a pena de muerte que eran inocentes, muchos casos son como este de hoy, que les plantan un arma o algo. Lo que pasa también, Daniel, es que, por ejemplo, 2 semanas atrás estábamos todos indignados por el asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, que lo asesinaron a sangre fría, 2 pibes, le pegaron 3 tiros en la cabeza, y este tipo abre el kiosco el domingo, labura, es un trabajador, mirá lo que hicieron. Bueno, con la indignación no solucionás nunca un problema. Nunca lo solucionás, pero también ahí tenés gran parte de esa voluntad que vos decís de castigar duramente al delito, ¿no? Claro, pero el problema es, una cosa es castigar el delito. No estoy de acuerdo, Vos fíjate una cosa, lo del kiosquero de Ramos Mejía, el pobre tipo va, abre el kiosco, viene este loco con su novia, lo asaltan y le pegan, lo matan, qué sé yo. Unas horas después, el tipo está preso. O sea, en general no hay tanta eficiencia policial. Tuvimos acá la suerte de que lo hubo. Sin embargo, hubo un gran repudio. O sea, ahí, después que alguien, enloquecido o no, mata a alguien, lo único que se puede hacer es tomarlo prisionero, mandarlo a juicio y lograr juntar las pruebas para que el juez lo condene. Entonces, otra cosa no se puede hacer. O sea, uno se puede sentir muy mal ante una muerte, se puede decir esto es terrible, pero si vos vas y quemás la comisaría vas a tener menos posibilidades de que agarren al tipo. Bueno, para el Estado no puede legislar o no puede normatizar desde la indignación, eso está claro. El Estado no debe, por un lado, y esto es terrible, porque muchas de las cosas, los cambios en el Código Civil se han hecho después de todas estas indignaciones. El Código Civil y el Código Penal tienen un montón de parches que algún día va a haber que arreglar de nuevo, porque cada vez que hay indignación dice, bueno, y hay penas que son absurdas, por ejemplo, cuando se pone de moda que te secuestran, que secuestraban, ¿te acuerdas? Un secuestro de 10 minutos y pedir un rescate por teléfono tenía la pena equivalente a torturarte durante 15 días y cortarte los ojos y matarte. Entonces, digamos, según el delito que se pone de moda. Entonces, la indignación no sirve para legislar ni para solucionar problemas. Igual quiero seguir con esto porque me parece que hay repercusiones o otras cuestiones que también generan indignación. Yo estoy tratando de comprender el cuadro de situación en general, no tomando partido. Yo le entiendo a la gente que está indignada, obviamente. Leandro. Daniel, ¿por qué crees que suceden estos casos? ¿Por una deficiente instrucción de los uniformados? ¿Por una actitud discriminatoria de ellos, la famosa aportación de cara? ¿O por una errada conducción política sobre las fuerzas de seguridad? Bueno, la policía de la ciudad, no sé en este momento, pero creo que tiene 20.000 uniformados, ¿no? De los cuales más o menos 1/3 son mujeres y 2/3 varones. Por lo menos esta era la composición en las aulas, ¿no? O sea, 60 personas, de las cuales más o menos 38 varones, 22 mujeres. Una de las cosas que uno ve es que hay
10, 15, 20% de estos que están en el aula. Al principio no lo nota porque los primeros días del año, yo hacía el primer cuatrimestre, los primeros días del año recién ingresados, todos eran muy tímidos, obedecían todas las cosas. Pero al segundo, tercer, cuarto, quinto mes van creciendo y hay veces que hay un 15% que no respeta ninguna norma y que yo a veces, teniéndolos en el aula y todo, digo, pensar que dentro de 6 meses este tipo va a estar en la calle con un arma y a mí me da miedo. Y esto me pasó en todos los años, siempre hay un 10. Ahora, ese 10, 15 en 20.000 son 2, 3.000 personas. Claro, es mucho. Son 2, 3.000 personas, y que son bastante inmanejables y además encuentran jefes que toleran mucho esa inmanejabilidad. Entonces, no castiguemos al 90 o el 85% que cumple bien las normas con este 10 que no la cumple, de los cuales un 1% es terrible y pasan este tipo de cosas. Pero lo cierto es que, y eso pasa en todas las instituciones, pero en esta, teniendo un arma, creo que tendría que haber mucho más controles y reaseguros para que no pasen estas cosas. Anto, ¿tenés una pregunta? Daniel, siguiendo lo que está mencionando, ¿el Estado cómo debería actuar entonces para que no sigan ocurriendo casos de gatillo fácil? Las estadísticas no son nuevas. Según la Correpi, cada 20 horas muere una persona en manos de fuerzas de la seguridad. Bueno, ¿Cómo esto se soluciona? Mira, yo no soy una persona experta en el tema, pero hay tres o cuatro cosas para hacer. Primero, no crear en los medios, en los políticos que tienen responsabilidad de palabra responsable, crear consenso de que está bien que un policía salga a la calle y le pegue un tiro a cualquiera que él sospeche. Vos fíjate una cosa, Naciones Unidas da cuatro causales para actuar con violencia una fuerza, ya sea militar o policial. Y es, primero, que no haya otra forma de detener el delito y que ese delito ponga en peligro la vida del policía o de un tercero. En este caso, no había delito directamente y menos aún se ponía en peligro la vida de los policías que estaban persiguiendo a los chicos. Entonces, acá está todo mal. O sea, un policía solo puede actuar y después le pide que si actúa sea con la menor violencia posible y que sea con la mayor seguridad en caso de que hubiera gente alrededor inocente, que es preferible no tirar en ese caso, aunque, digamos, el criminal siga disparando o el criminal se escape, ¿no? Entonces acá todo se hizo mal. Ahora, en la mayoría de los casos, estos que dice la Correpi, casi todos son iguales que esto. O sea, no son casos de gente que le... Por ejemplo, vamos a ir a otro caso famoso, Chocobar, ¿no? Mucha gente dice, bueno, era un ladrón, lo había apuñalado al tipo, que yo... Era una persona que se estaba escapando y le tiraron de espalda. Desde el punto de vista de las normas que te digo de Naciones Unidas, eso es un delito. O sea, un policía no puede hacer eso, que se le escape. O que lo corre y le gane. Bueno, y usted que estuvo en la escuela de formación, ¿las personas que ingresan pasan algún tipo de test psicológico, por ejemplo, para este porcentaje reducido que no cumple las normas? Pasan, pero los test psicológicos son test, qué sé yo. Digo, pensando en alguna forma de poder detectar personas que no están aptas para poder... Pasan y luego esto yo ya no conozco la policía, conozco el momento de la formación, pero sé porque muchos vienen y te comentan, y que yo mientras estábamos trabajando, que luego hay evaluaciones anuales, muchas veces los mandan cuando ven algunos que son más loco lindo, como se les llama dentro de la policía, los mandan a evaluarse, etc. Y, por ejemplo, ellos tienen una buena obra social, que es la mejor de la Argentina, la tienen con una adaptación especial para la policía de la ciudad, o sea que y los mandan a los psicólogos, a los médicos en caso de que detecten algún problema, pero no sucede, porque también, digamos, estamos en un caso, la policía está todo el tiempo con la idea esta de prevenir el delito, y entonces yo te diría a un 3, 4, 5%, que en términos de 20.000 son 600, 800 personas, es mucha gente, no solo son gente que a mí me daría miedo, sino que además son gente que hace gala de ser violenta y de actuar con violencia. Esto lo vemos en la vida cotidiana, a veces hasta en un almacenero. Bueno, imagínate que ese almacenero tuviera un arma. En la policía, ese almacenero casi es admirado, porque es el que va al frente, es el que primero sale a tirar a alguien, etc. Y esto le pone menos límites. Ahora, Daniel,
pasamos vuelvo al tema de la indignación social, digo, Sí. como para tener un cuadro de situación. Un delincuente asesina a un kiosquero o, Sí. o a una chica, un chico, hace poco hablamos del chico de Quilmes para robar la bicicleta, Sí. permanentemente pasan estas cosas y decimos, no, esto no puede ser, inseguridad, los delincuentes tienen que estar en la cárcel y pagar por lo que hicieron. Un policía comete un caso de gatillo fácil, de abuso policial, no puede ser que la policía cometa estos horrores, estas Sí. violaciones a la ética, a los derechos humanos, Sí. queremos que vayan a la cárcel. Perfecto. Sí. Ahora, todo esto desemboca en la justicia. Sí. Si ese policía no es castigado como debe y si ese ladrón entra por una puerta y sale por la otra, Sí. ahí tenés el marco de comprensión de por qué hay cierta indignación social también. Sí, Porque no confías en que el sistema te proteja. Vos me dijiste, vos estuviste en la policía y conocés la formación. Bueno, yo además de eso estuve preso y conozco las cárceles. Sí. ¿No? Entonces estuve 10 años preso y conocí muchas Fuiste cárceles. preso político. Sí, preso político, pero conocí las cárceles. Claro. Estuve en Devoto y conozco cómo es Devoto. Estuve en Casero, sé cómo es Casero. Y trabajé con los comunes y después fui profesor de los presos en la cárcel. Entonces fui a la cárcel y vi... La cárcel, Diste clase en el Centro Universitario de Devoto, el ¿no? Centro Universitario de Devoto. Creé el Centro Cultural Rojas dentro de Sí, Devoto. claro, sí. Después lo levantaron, bueno, eso no tuvo nada que ver conmigo ni con otras cosas, pero bueno, fue así. O sea, tengo bastante experiencia dentro de la cárcel y te digo, la cárcel no es el mejor lugar. O sea, yo creo que si alguien comete un delito, tiene que recibir una pena, con el respeto a nuestras leyes, tiene que ser sancionado y tiene que ir a la cárcel. Ahora, las cárceles que tenemos no sirven para reeducar a nadie, ni sirven para que la sociedad... Para la reinserción social. Salen peores, al contrario. Salen peores, y si no salen peores, si salen mejores, si por ejemplo hay chicos que hacen el secundario y quieren readaptarse, etcétera, no los toma nadie, porque estuvieron presos. Claro. Nadie los toma. Entonces, a un mes, 2 meses, 3... Tienen que delinquir, bueno, claro. 5 de cada 10 tienen que delinquir. O sea, es muy, muy difícil. Los únicos que tienen muy baja reincidencia son los que logran hacer una carrera universitaria. Sí. Porque luego se hacen profesionales independientes y entonces ahí se reinsertan. Pero esos son 120 presos de 65.000. Claro. Entonces, digamos, es un camino para muy pocos. La inmensa mayoría no tiene ese camino y no tiene familias aunque lo apoyen y demás, son muy pobres. La mayoría, digamos, en todo el mundo los que van presos son los pobres. Digamos, no es que los ricos no maten, sino que tienen mejores abogados. ¿No? Desgraciadamente es así. Y entonces sale esa persona de la cárcel y generalmente vuelve a delinquir. Yo no voy a justificar esto para nada. O sea, para mí si delinquió, adentro y jodete. Y más si matás a alguien, ni hablemos. Ahora, lo que te quiero decir es que metiendo los 20 años en vez de 15 no ganamos nada. Porque, por ejemplo, este pibe había estado 5 años o 6, había cumplido la condena. Y bueno, ya cumplió la condena. Claro. O sea, no es que entró y salió. 5 años adentro de la cárcel, te digo, es una vida, es como 20 años afuera. Claro. Ahora, ¿qué se puede hacer? Otra gente, bueno, habría que matarla. Bueno, empezar no tenemos la pena de muerte. Y si no, con esa cosa llegamos de nuevo a esto. El problema es eso, que digo, después vamos a hablar también del tema, ¿no? Daniela, antes de despedirte, el problema es que muchos, no digo todos, pero muchos dirigentes políticos o muchos políticos se suman o se suben a esa indignación para captar esos votos a través de la indignación, en lugar de buscar esas soluciones que están en la formación de los policías, en el servicio penitenciario, en la reinserción social de los presos, que también es un tema para trabajar. Lo que pasa es que es más largo, pero yo lo único que te digo es que comprendo es más siempre, largo y es caro. Comprendo siempre que hay que ponerle el cuerpo a los deudos de las víctimas, de los ladrones y de la policía. Por eso digo que también la indignación no debe estar en la gente que toma decisiones, no debe primar, pero nosotros como comunicadores debemos comprender la indignación social. Mire, hay un problema. Gran parte de la política argentina, no solo esta, desde la económica a la social, la educación, toda está manejada por indignaciones y sobre todo por las indignaciones de los dos lados de la grieta. Y eso, estamos en el peor de los escenarios posibles. Daniel, la verdad que un lujazo, un gusto haberte tenido invitado al programa. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Me voy con Antonella, que nos va a contar los últimos detalles y pormenores de la causa de Lucas González. Bueno, Anto. ¿Te corro? Sí, vamos a acomodarnos.
¿Qué se sabe de los 3 policías? De los 3 policías, como vos dijiste recién, están apartados de sus cargos, obviamente tienen prohibido salir del país, pero por ahora no están detenidos. Su abogado, Alfredo Oliván, dijo hoy que si el juez igualmente ordena la detención, van a cumplir. Hasta ahora están buscando los motivos de por qué sucedió el hecho y sí dicen que tienen que investigar quiénes causaron, digamos, y quiénes efectuaron los disparos. No se sabe todavía si fue uno o si fueron todos. Y también que aclararon y argumentaron que al momento del asesinato estaban abocados en un operativo contra las drogas. Hay que decir que los policías estaban de civil, estaban con un auto sin patente, pero estaban de servicio. Estaban de servicio porque, claro, eso es lo que justificaron de que estaban en un operativo contra drogas. Por su parte, la familia eligió como abogado a uno de los abogados de Cristina Kirchner. Estamos hablando de Gregorio Dalbón, quien repudió totalmente que todavía la justicia no haya detenido a los 3 implicados, a los 3 policías, y hace un rato nada más en su cuenta de Twitter dijo que no hay gatillo fácil, el gatillo no se acciona solo, y dijo que atrás hay alguien que tuvo la decisión de matar. Por eso pidió el rechazo de todas las exenciones de prisión y que se los detenga en cuanto lo más rápido posible. Claro. El lunes se va a desarrollar una marcha silenciosa con velas en el Palacio de Justicia para pedir y para recordar a Lucas. Hay un gran dolor en torno a la familia. Hay que decir que la familia hoy pidió que en esa marcha no se lleven banderas políticas, ¿eh? Sí. Digo, esto es importante porque la presencia de Dalbón y algunas posturas como públicas... todo, siempre se empiezan ahora vamos a hablar de eso, politizar. se empieza a politizar. Pero la familia pidió no politizar el tema, no quieren banderas políticas en la marcha del tribunal. No quieren banderas políticas. Bueno, y por otra parte, desde organizaciones civiles como Change.org ya se están difundiendo peticiones como la Ley Lucas, que consiste en la prohibición de que la policía porteña pueda accionar si no está con su uniforme o si no está con un móvil oficial. Y también se abre la posibilidad de que las personas puedan también aportar y decidir, digamos, sobre el accionar de la policía a través de un registro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una medida que también se podría extender a lo largo del país porque los casos de gatillo fácil no sucedan nada más acá en la ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires. Anto, el juez que tiene a cargo la instrucción, sé que los peritajes los está realizando el equipo de la Policía Federal, no de la ciudad, está esperando los peritajes para tomar la decisión de detenerlos o no. Hasta ahora solamente se les prohibió salir del país a los 3 policías, pero claro, en principio llama la atención que no estén detenidos, pero el juez no quiere dar la orden de detención hasta que tener un peritaje que lo avale, ¿no? Claro, hasta tener un peritaje, hasta tener las pruebas, pero no hay que adelantarse hasta que las pruebas demuestren qué es lo que sucedió, pero creo que, bueno, como decía recién Daniel, los hechos ya están claros. Ya están claros. Hoy habló el abogado de los policías, de uno de los policías, dijo que si la justicia decide detenerlos, Tienen el mismo abogado los 3. Sí. Eligieron el mismo abogado. Alfredo Oliván. Bueno, Alfredo Oliván dijo exactamente eso, que en el caso de que la justicia decida detenerlos... Sí, que están dispuestos a entregarse. Están a derecho, Sí. Pero bueno, cuando pasan estos casos, hoy estamos hablando de Lucas González, pero cuando pasó lo de Facundo Astudillo, lo de Espinosa, siempre hablamos de crímenes donde hay responsabilidad del Estado porque son agentes de seguridad públicos los que lo cometen, la política se mete en el medio de mala manera. De eso vamos a hablar ahora. No vamos a hablar de política bajo ningún punto de vista, ninguna pregunta política, porque acá no me importa si es la policía de la ciudad, la federal, la gendarmería, es un asesinato, acá hablamos de asesinos, no vamos a contestar ninguna pregunta política. No va a contestar ninguna pregunta, no le busquen la lengua, porque acá no queremos venganza, no queremos nada, no queremos política, acá queremos simplemente que los asesinos estén presos. Les aviso que no me llamen, que no voy a estar en ningún programa de televisión, sino que voy a estar al lado de esta familia, que no van a utilizarme ni a mí ni a la familia bajo ningún punto de vista en forma política, porque lo que estamos buscando son 4 asesinos que tienen que ir presos. Bueno, ahí veíamos a Gregorio Dalbón, es uno de los abogados de Cristina Kirchner, bien lo señalaba Antonella hace un minuto.
¿Qué pasa cuando suceden estos hechos? No es la primera vez que en la Argentina lamentablemente tenemos un caso de gatillo fácil. De hecho, durante la pandemia hay un informe que habla de más de 90 delitos graves cometidos con 23 homicidios que se desarrollaron durante la pandemia con responsabilidad de las fuerzas de seguridad provinciales, ¿no? Está el caso Facundo Astudillo en Bahía Blanca, Luis Espinosa en Tucumán. Hay un caso en Santiago del Estero de un joven que fue asesinado también por la policía, que la familia después logró que la justicia revisara el caso y al chico le realizaron al cuerpo una autopsia ahí mismo en el cementerio, digamos, sin cumplir ninguno de los protocolos establecidos para la situación. Hasta se denunció un encubrimiento de parte de la justicia sobre ese caso en particular. Quiero decir con esto que cada vez que tenemos un caso de gatillo fácil o de una persona que es víctima de la fuerza de seguridad, tenemos que bregar y apelar a que todas las fuerzas, todas las energías y todas las decisiones políticas estén dispuestas para que se haga justicia. Se haga justicia, que los responsables, que son los hombres que cometieron el delito, vayan presos. Y si hay responsables que encubrieron, también que lo paguen de alguna manera. Y si hay responsables políticos que cubrieron a los que cubrieron a los responsables directos, que también paguen. Esa es la mejor manera. Lo que no está bien en estos casos es intentar sacar rédito político de una situación así. Porque pasa, miren, el caso Maldonado, por ejemplo, tanto que se habló durante los meses que el joven Maldonado estuvo desaparecido. Yo recuerdo, ayer lo hablaba también en una parte del programa, recuerdo cuando desapareció en mayo del año pasado Luis Espinosa en Tucumán, luego apareció muerto en la frontera de Catamarca. Hoy la policía de Tucumán está siendo investigada, el gobernador era Juan Mansur. El presidente Alberto Fernández viajó a Tucumán en el momento que estaba desaparecido y 24 horas antes que aparezca el cuerpo. No dijo una palabra a Tucumán. Le preguntaron a los periodistas tucumanos y se negó a hablar del tema. Nunca habló de Luis Espinosa el presidente. Sin embargo, hoy se pronunció por el caso de Lucas González porque es un caso que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires que gobierna uno de los principales opositores. Esto de los dos lados. Lo que nosotros necesitamos es dirigencia política de todos, oficialismo y oposición, que se pongan los pantalones largos y que den soluciones para formar mejor a la policía, para que los poderes funcionen de manera independiente para castigar al delito, pero nunca podemos permitir, y nosotros como sociedad, permitir que intenten sacar rédito político de ello. Ya volvemos. Seguimos en Hoy Nos Toca y el domingo, pasado mañana, se vota presidente en Chile, elecciones presidenciales en Chile, un país limítrofe. Muy importante para Argentina los resultados de esa elección, y te lo cuenta Leandro. ¿Por qué? Sí, Daniel, lo que va a pasar más allá de los Andes es crucial para los intereses políticos argentinos, porque Chile es uno de los principales socios regionales de la Argentina. Compartimos 5.300 kilómetros de frontera, es la frontera más extensa que tiene la República Argentina. Y Chile es el quinto socio comercial de la Argentina, es el más importante en la región después de Brasil. Te vamos a mostrar unas cifras de 2020, el comercio bilateral que hubo en 2020, el año pasado, fue una de las relaciones comerciales más importantes. Tuvimos una balanza superavitaria, acá lo vas a ver. Mira, Brasil es el principal socio comercial, viene seguido muy pegado por China. Tercer lugar Estados Unidos, cuarto lugar Vietnam, que compra productos más que nada agropecuarios, y quinto Chile. ¿Y por qué es importante Chile? Si vos te fijás, les exportamos 2.889 millones de dólares y apenas importamos 539 millones. Entonces es una fuente de divisas importante del país fronterizo. Tenemos comercio bilateral, como decía, superavitario, y es crucial lo que pasa en la relación bilateral. Es una relación bilateral que desde que retornó la democracia tuvo buena sintonía, más allá de algún que otro chiporroteo. Claro, Chile y Vietnam nos dan un saldo positivo bastante interesante comparado con los otros tres monstruos, ¿no? Brasil, Chile y Estados Unidos, donde el saldo para Argentina es negativo. Sí, con Brasil es fluctuante, a veces es negativo, a veces positivo, y con China y con Estados Unidos siempre es negativo. Lo que me sorprende, fíjate que la diferencia en las exportaciones entre Chile y Estados Unidos es de 500 millones de dólares. Teniendo en cuenta la magnitud del mercado americano, está prácticamente igual que Chile. Sí, por eso te decía que la relación bilateral con Chile es importantísima y es importante quien ocupa el Palacio de la Moneda, ¿no? Que tenga sintonía política con la Casa Rosada, que por lo menos las relaciones diplomáticas se conduzcan de una forma diplomática, justamente.
Porque con Chile tenemos un conflicto de límites marítimos que de venimos larga arrastrando data, de larga data y que se intensificó en los últimos años. Vamos a ver ahora en la siguiente placa, tenemos justamente cuando Argentina valida su plataforma continental marítima, reclama un territorio que Chile también lo reclama. Si vos te fijás, a partir de esta línea, Argentina extiende hasta la Antártida de forma recta hacia el sur su frontera marítima. Este fue el acuerdo de paz con Chile que determinó que las islas del Canal de Beagle quedaran en manos de Chile y el paso marítimo del lado de Argentina. Fue un acuerdo de paz para evitar un conflicto que antes de la Guerra de Malvinas estuvo a punto de suceder. Exacto. Lo que dice Argentina es que Argentina queda del lado del Océano Atlántico y Chile del lado del Océano Pacífico. Ahora, ¿qué reclama Chile? Chile reclama toda esta franja y corre hacia el este, hacia allá. Todo lo rojo, toda la zona roja es la que reclama Chile. Justamente es un conflicto en ciernes y por eso es muy importante quién ocupa el Palacio de la Moneda. ¿Quién es uno de los favoritos según las encuestas a ganar las elecciones? José Antonio Cast. ¿Quién es Cast? Es un candidato de extrema derecha, está corrido a la derecha de Piñera para que tengan una idea, y es una persona que ha sido muy crítica con la Argentina. Vamos a ver un tuit que hizo hace 2 años criticando justamente al gobierno argentino. Mirá lo que decía. Argentina ya nos ha robado suficiente territorio de los chilenos, espero que el gobierno se ponga firme frente a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina. Esto lo hace citando un tuit de Santiago Cafiero, que por ese entonces era jefe de gabinete del gobierno argentino, donde Santiago Cafiero publicaba el mapa con los reclamos argentinos. Bueno, este señor puede llegar a pasar a segunda vuelta este domingo en las elecciones y es uno de los aspirantes a... Con una otra lectura política interna de Chile, José Antonio Cast Ritz tiene mucha llegada e influencia dentro de las Fuerzas Armadas de Chile. Sí. Las Fuerzas Armadas chilenas son un actor político importante, no son como las Fuerzas Armadas argentinas que con 38 años de democracia se desconstruyeron. En Chile son un actor político importante y de poder, y este hombre tiene mucha influencia. Y son las Fuerzas Armadas chilenas las que más duras tienen las posiciones respecto a los límites con Argentina. Totalmente. Y el último dato, en la última visita de Alberto Fernández a Chile, que tuvo una reunión en buenos términos con Piñera, la extrema derecha o la derecha chilena fue muy crítica con el gobierno argentino por esto que Cast marca en el tuit, por el tema del conflicto de los límites marítimos. Con lo cual hay que ver qué pasa el domingo en Chile, es vital para los intereses argentinos seguir esa elección. Bueno, muy bien. Te pido que me acompañes a la mesa nuevamente, Leandro, porque estamos en comunicación. Gran trabajo de la producción. Porque vamos a hablar con uno de los candidatos a la presidencia de Chile. Me refiero a Marcos Enríquez Ominami, que es candidato a presidente por una de las fuerzas políticas, Marco Enrique Ominami, que compite el domingo en la elección presidencial de Chile. Marco, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. ¿Cómo estás? Bien, ¿se escucha bien? Aquí estoy, encantado. Ahora te escuchamos mejor, sí, ahí estás. Bueno, nosotros acá en Argentina, te digo, estamos siguiendo de cerca el proceso electoral de Chile, más allá de las posibilidades, por supuesto vos sos uno de los candidatos y tenés todo el respeto nuestro como cualquiera de los candidatos de lo que va a pasar el domingo, pero hay cierta preocupación por lo que representa Katz, digamos, que ya no es una derecha liberal, no es una derecha republicana, sino que representa, él mismo es un defensor acérrimo de la dictadura pinochetista, ¿no? Es Bolsonaro. Es Bolsonaro. Sí. Es Bolsonaro, hagámoslo simple, fue diputado mediocre de ultraderecha, defendió la dictadura, homenajea a violadores, torturadores y asesinos, propone subir las pensiones de los militares y no habla de los profesores, distingue entre mujeres casadas y sugiere que las mujeres casadas con 2 hijos pueden tener más beneficios que las mujeres no casadas. Es eso, es el retroceso, es la violencia, más con una diferencia porque tiene una serenidad que para mí es crueldad, pero es una amenaza y por eso soy candidato a presidente de Chile, para frenar eso, la amenaza democrática y avanzar, lograr el cambio que los chilenos elegimos cuando aprobamos en un 80% en un referéndum un proceso constituyente que está amenazado hoy por el enorme éxito hasta el lunes pasado, esto ha cambiado, del candidato de ultraderecha José Antonio Cast. Por eso está cambiando, porque hubo un debate presidencial en que aunque los medios y los poderes económicos privilegiaron 2 candidaturas, esas 2 candidaturas tuvieron un tropiezo, porque en un debate presidencial televisivo con un enorme impacto, quedó muy desnudo en la ultraderecha en su
inconsistencia, y el candidato de izquierda, entre otros, quedó también bien desnudo en su total incapacidad de enfrentarlo. Por tanto, las cosas están a esta hora cambiando, ya están filtrando encuestas y demuestran varias que hay 25% de indecisos a esta hora. Marco, ¿qué tan importante va a ser el nivel de participación de la ciudadanía en las elecciones este domingo y fundamentalmente la participación de los jóvenes en el resultado? Fundamental porque Chile tiene una democracia triste, anémica y arrítmica, porque han habido todo tipo de procesos en estos 2 años desde que estalló el sistema político a través de una protesta social legítima, con mucha violencia también. No hemos parado de tener elecciones, si no me equivoco, cada 2 meses hemos tenido elecciones. Revocamos la constitución de Pinochet, aprobamos vía primarias candidaturas a gobernadores, que para ustedes es normal, para nosotros nunca en 210 años. Hemos elegido gobernadores. Después tuvimos elecciones de intendentes, consejeros municipales, primarias de todo tipo, no los voy a aburrir, lo que ustedes llaman las PASO. Y ahora estamos en un proceso extrañísimo, en pandemia, con un presidente de la República vinculado a un hecho dramático de corrupción como los Pandora Papers, que ha sido expuesto en el mundo entero, Sebastián Piñera, con una elección que va a ser el domingo que viene, o sea, en 2 días más, 1 día y medio más. Creo que el voto joven ha sido irregular, participó muy fuertemente para revocar la constitución de Pinochet, pero no quiso elegir gobernadores. Nosotros como partido obtuvimos la primera mayoría nacional con un gobernador en Antofagasta. Estoy orgulloso, pero ¿sabe cuánta gente votó? El 12%. Marco, vos tenés relación con el presidente argentino Alberto Fernández, sos fundador del Grupo de Puebla. ¿Representa Kast una amenaza en la relación bilateral entre Argentina y Chile? ¿Cuál es tu opinión? Estamos en un momento de veda electoral, voy a ser extremadamente cuidadoso, estoy en un canal argentino. Sí, el presidente argentino él mismo ha dicho y califica nuestra relación de una gran amistad, y es así. Para mí es un honor, y yo soy un gran admirador de su vocación integradora en América Latina de Alberto Fernández. Yo soy testigo presencial con privilegio, porque por el Grupo de Puebla he visto como Macron, incluido Trump en su minuto, Biden, o incluso Merkel o Pedro Sánchez o Costa en Portugal, reconocen en el presidente argentino un interlocutor de primer nivel para articular la democracia, mejorar la democracia continental. Y José Antonio Kast es exactamente lo contrario. Es Bolsonaro. Si mire, hagamos un atajo para el público argentino. Es Bolsonaro. Es la ultraderecha, es la violencia, en este caso con una sonrisa serena, que es sinónimo de crueldad, lo que yo sostengo, y que propone bajar impuestos para aumentar la protección social. Por tanto, no resiste el mínimo examen de matemática de un niño de 8 años. Es simplemente faltar a la verdad. Pero tenemos un plebiscito de 2 tipos el domingo en Chile: cambio o continuidad. Y hay otro plebiscito que es orden o desorden. Él ha logrado, este candidato Bolsonaro chileno, instalar en el clivaje orden o desorden. Y el punto es que este domingo no se elige presidente. Eso es falso. Claro. Se elige quién enfrentar a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral, lo que ustedes llaman balotaje. En el 2019 salieron a las calles en búsqueda de un cambio político y todo indicaba que el progresismo estaba iniciándose en la política chilena. Sin embargo, en estos 2 últimos años, ¿qué es lo que sucedió para que hoy estemos en un presente tan polarizado, con una izquierda y con una derecha que está ganando en las últimas encuestas, según lo que han indicado en los últimos días? 3 cosas. Primero, 4. Las encuestas chilenas son todas truchas. Todas tienen facturas con los gobiernos de turno. La que más lo influye a ustedes es una del presidente de la República, Piñera. Por tanto, truchas. ¿Se usa la palabra trucho en Argentina? Sí. Trucha. Punto. Falsa. Los invito al mejor amigo que tengo yo en mi vida ahora, que se llama Google. Métanse con Google y vean qué dijo la encuesta de Piñera respecto a todos los procesos anteriores. Se equivocó completo. En segundo lugar, creo que también hay una gran manipulación del poder mediático de que quieren una segunda vuelta entre 2 extremos, Kast y Boric, y eso significa que gana la derecha, porque Boric ha demostrado ser incapaz de frenar el crecimiento de Kast. Y eso lo digo ya no como analista, sino como candidato a presidente que ha recorrido en una campaña típica en mi caso, que tuve apenas 30 días con 2 cuarentenas y 5 juicios que tuve que ganar. No los voy a aburrir, pero en esos 30 días yo veo la calle y Kast está fuerte. Estaba hasta el lunes para ese proceso. Tercero, una gran manipulación también para destruir el prestigio del proceso constituyente. Cada vez que uno se pasa una luz roja, ha sido portada. Han cometido errores algunos constituyentes, algunos muy graves, pero se han dedicado a dinamitar
la primera constituyente de la humanidad, que es paritaria, hombre-mujer, presidida por una mujer mapuche, la primera, y en medio de una elección presidencial. Es el único país del mundo, de la historia de la humanidad, que tiene una constituyente con un proceso presidencial presidido por una mujer mapuche, paritario con pueblos originarios. La derecha detesta eso y la ha dinamitado. Y el cuarto elemento, más de fondo, porque sé que Argentina cubrió, yo estuve en Argentina en una buena parte de ese tiempo, cubrió con mucha intensidad y mucho interés las protestas. Yo sí creo que las protestas cumplieron un rol de explicar que esta Corea del Norte, el capitalismo, que es Chile, era una economía de cartón piedra, donde en el fondo se traspasaban los derechos de educación a la tarjeta de crédito. Y creo que los que protestaron se les pasó un poco, se pasaron, no sé cómo dicen ustedes, de vuelta, de rosca. Sí, se pasó de rosca. Se pasaron 3 pueblos. Sí. Se pasaron 3 pueblos, dicen en España, ¿no? Sí. Se pasaron varios pueblos porque es cierto que una buena parte del país ya está cansado, ya no quiere más protestas. Y ahí está, si usted quiere, por una parte, el alpiste, el alimento del candidato Bolsonaro chileno, porque el cemento de la rabia en Chile, sobre el que camina el pueblo de Chile, es el Fondo de Pensiones Privadas, las AFP, para ustedes AFJP. Por tanto, hay como 2 energías. Una demanda de basta de protesta, que Kast logra representar mejor, y otra energía, que es una marea, que vamos a zanjar en un plebiscito el domingo, entre otros plebiscitos que se juegan, es si más bien el cemento de la rabia nuestra contra fondos de pensiones, que después de 40 años pagaron pensiones de miseria, que las creó un señor llamado Piñera, que es el hermano del presidente, del cual se usufructa la banca. Piñera es banquero, no se olviden en su origen. Los canales de televisión chilenos no se olviden que están en manos de banqueros. O sea, esto es una democracia fiduciaria, una democracia bancaria, y vamos a ver si el pueblo se moviliza. Yo reconozco, tengo un enorme miedo de la anemia y la arritmia democrática, y que tanta acusación de corrupción, tanta polémica entre nosotros, desmovilice, y esa es la única, a mi juicio, verdadera enigma. ¿Va a estar Castro en segunda vuelta? ¿Bolsonaro va a estar? La pregunta es que no enfrenta, pero la verdadera pregunta es si van a ir a votar los jóvenes que se ausentaron para elegir gobernadores en la última elección. Marco, uno te escucha a vos y ve la sombra de Katz, el autoritarismo, vos decís que peligra la democracia. ¿Qué te impidió tener un acuerdo con Gabriel Boric, con Jana Proboste, por ejemplo, que fue ministra de Educación de la Democracia Cristiana? Seguramente en una mesa vas a tener mucho más acuerdos con ellos que con Katz. ¿Por qué no hubo un acuerdo para enfrentar de mejor manera una especie de concertación mucho más plural, pero más amplia, al candidato de la extrema derecha? Porque el diputado Boric se equivocó, no quiso unidad. Echó a la ex concertación por corrupta, según él, y les prohibió competir en una primaria. Yo nunca estuve de acuerdo. Yo no podía ser candidato por una guerra jurídica que se me inventó, que la gané. Fui declarado inocente en todos los tribunales, pero en ese minuto el diputado, asustado de perder, no quiso competir con la ex concertación. Y después la senadora Proboste tampoco quiso primarias amplias, con lo cual nunca hubo una verdadera unidad. Y nosotros nos inscribimos por lo mismo y advertimos, teníamos razón, de que ni Proboste ni Boric eran capaces de frenar esta intentona manipuladora de un sentido común que instaló la derecha en Chile, es que en realidad hay un momento contrarrevolucionario. Si afirmamos de que hubo un momento pre-revolucionario con las protestas, estaríamos enfrentando un momento contrarrevolucionario. Yo creo que no es cierto, que hay una enorme demanda de derechos. Por ejemplo, en Argentina, yo les pido que cierren los ojos e imagínense una Argentina en que la UBA cobre lo mismo que la Austral. ¿Cómo reaccionaría el pueblo argentino? Claro. En la universidad. UBA cobre $1.000 al mes por estudiar. ¿Cómo cierran los ojos? ¿Cómo lo viviría un argentino o argentina? Bien, en Chile eso es lo normal, y yo estoy convencido que el país no quiere eso, pero es tal el nivel de cantidad de protestas y de violencia que hubo después del estallido social de octubre de 2019, que yo atiendo una demanda de orden. Ahora el orden, usted sabe, tiene muchas acepciones. No es que exista el orden y el desorden, existe un orden distinto. El orden de Kast es caos, quiere matar el proceso constituyente, es violencia porque desprecia a las mujeres, es inestabilidad porque en el fondo va a producir una nueva confrontación social entre una derecha económica y un pueblo que pide derechos. Y yo sostengo que Boric y Proboste son inestables porque no tienen una verdadera convicción en materia constituyente, ni tienen, a mi juicio, la preparación
para enfrentar a Bolsonaro. En Brasil, que lo sigo de cerca, vi como nadie, salvo Dilma Rousseff, Lula y un par más, anticiparon que podía ganar en medio de las mayores marchas feministas de la historia de Brasil un xenófobo, un machista, un racista y un fascista como Bolsonaro. Marco, no lo vieron venir. Marco, estás diciendo que Chile vive un momento contrarrevolucionario. ¿Cómo influirán las elecciones del domingo el discurso de Chile puede convertirse en Venezuela? Un discurso que, bueno, que Kast tiene y que está apuntando contra Boric, contra tu candidatura y contra otras más. Primero, yo afirmo que si decimos que hubo un momento pre-revolucionario, si eso es cierto, tenemos un momento contrarrevolucionario. Como estamos ahora y las redes sociales son un enorme poder, yo no quisiera que el titular dijera eso. Estoy diciendo que si hay un momento pre-revolucionario, entonces estamos en un momento contrarrevolucionario. En lo segundo, no, mire, si en algo hubo caos fue con Sebastián Piñera. ¿Usted se imagina un país dinamitado institucionalmente, con sus directores y comandantes y generales presos todos por robarse los dineros reservados de las Fuerzas Armadas? Con los alcaldes, intendentes de las comunas más ricas de Chile acusados ahora de robarse miles de millones de pesos chilenos. No, aquí hubo corrupción, aumentó la tasa de homicidio en un 50% con estado de sitio, se dinamitó la paz social, se fue la inversión extranjera durante un año, todo el 2019. No, quien dinamitó la economía es el presidente Piñera. Por tanto, esa caricatura con Venezuela se acabó, porque la verdad es que Chile es hoy día un enorme caos institucional con la derecha. Por tanto, ese argumento no funciona, le hará gracia a un par de de diarios de derecha latinoamericanos, pero aquí no existe el tema Chilezuela, como sí existió en 2017. Ya no funciona, porque el caos son ellos, si están gobernando ellos. En Chile, no sé si le dicen en Argentina esa palabra, no seas patudo, que no sean patudos, gobiernan ellos, controlan las Fuerzas Armadas, tenemos 200 jóvenes con daño ocular, quedaron ciegos 2 personas, estamos denunciados ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos, el presidente está imputado penalmente con arraigo nacional por corrupto, tiene una investigación de impuestos internos por corrupción y evasión fiscal en Pandora Papers, y acaba de salvarse por pocos votos de una destitución en el Senado. ¿Dónde está Chilezuela? Este es el caos chileno, y nosotros no somos tan peyorativos, los progresistas, para hablar de Chilezuela. No, Chile está en un momento caótico, y yo siempre he creído que la derecha se vaya al poder ahora no será nunca caos, porque ya estamos en el caos, ni habrá crisis porque estamos en crisis, ni habrá problema porque Piñera es el problema. Marco, te agradecemos muchísimo este contacto, lo mejor para el domingo, suerte y bueno, a participar en democracia, que eso siempre es saludable. Gracias. Un mensaje a los chilenos y chilenas, que son miles en Argentina. Muchísimos. Voten. Sí. Voten por quien quieran. Estamos en veda electoral, pero voten. Es un momento demasiado grande y demasiado grave. Estamos a esto de la democracia económica y también a esto de volver a los valores de Augusto Pinochet. Voten, chilenos en Argentina, que son más de 300.000, si no me equivoco. Sí. Besos y abrazos, sean felices. Gracias, Marcos Enríquez Ominami, que es candidato a la presidencia de las elecciones presidenciales que el domingo se van a realizar en el país trasandino. La verdad que lo de Kast lean vos que seguís la agenda internacional, es un tema a tratar. Es cierto lo que decía el candidato, yo he hablado con algunos colegas de Chile, descreen mucho de las encuestas que se publicaron. O sea, dicen que bueno, es que lo ponen como amplio favorito, sin embargo, no es tan así. Sí, pero estamos viviendo justo una emergencia de nuevos líderes de derecha en la región, ¿no? Vemos a Bolsonaro, vemos a Kast, en Argentina a los libertarios. Bueno, es un movimiento que está surgiendo con mucha fuerza, hay que ver qué pasa en Chile. A mí, personalmente, te digo, me parece que bienvenida las nuevas propuestas de izquierda, de derecha, si se comportan en el marco del republicanismo, de los sistemas democráticos. Las ideas liberales, las ideas son debatibles. El problema es cuando aparecen personajes dentro de un marco republicano, pero con ideas autoritarias, digo, porque eso es un retroceso para democracias jóvenes, como son las de la región, ¿no? Chile recuperó la democracia en 1990, 7 años después de Argentina, y tuvo una democracia condicionada durante mucho tiempo porque el pinochetismo se encargó de condicionarle. Pinochet fue senador vitalicio. No solo Pinochet, un tercio de los senadores de las primeras cámaras de senadores de Chile eran designados por la dictadura militar. Hasta que no tuvieron bajas vegetativas, esos senadores siguieron manejando un tercio del Senado puestos a dedo por la dictadura. Fue una democracia condicionada, no fue la transición libre que tuvo Argentina en el 83. Bueno, chicos, tenemos en el tintero las últimas. Anto.
Bueno, lo que conversábamos ayer respecto a la cuarta ola de COVID en Europa, bueno, finalmente Austria cerró todo, confinamiento para todas las personas y vacunación obligatoria, porque es uno de los países que tiene una de las tasas más bajas de vacunación con un 65%, así que las autoridades tomaron estas medidas duras para incentivar a la población de una vez a que se termine de vacunar para de alguna manera frenar la transmisión del virus. Este fin de semana habrá congelamiento del precio de todos los cortes de la carne en las grandes cadenas de supermercados. Arranca mañana, hasta el lunes inclusive. Es un acuerdo que llegó el gobierno con estas cadenas. Forman parte del acuerdo Coto, Changomás, Carrefour, Disco, Jumbo. Y el gobierno está intentando alcanzar otro acuerdo con estas cadenas para que se estabilice el precio de la carne de aquí a fin de año. Son reuniones que está teniendo el secretario de Comercio Interior, Feletti, con el sector supermercadista, y te vamos a seguir contando en los próximos días en qué queda ese diálogo. Bueno, yo en la última me sumo un poco al tema que trajo Antonella. Hoy hablé en la radio con Marta Cohen, que es una médica patóloga radicada en Gran Bretaña, que ha sido una gran interlocutora para los periodistas durante todo este tiempo para seguir la marcha de la pandemia, sobre todo lo que sucedía en el hemisferio norte. Me dijo algo que me dejó preocupado. Dice, atención que las personas que tienen el esquema completo de vacunación, que se vacunaron entre enero y febrero, hoy están como si no tuvieran vacunas. Hay que reforzarlo sí o sí, es lo que está viviendo Europa, que empezó a vacunar en el invierno de ellos, que fue el enero y febrero del año pasado. Y por eso la prioridad de las terceras dosis ahora. Hay que darle prioridad a las terceras dosis, porque para que no le pase a la Argentina o al hemisferio sur lo que pasó al hemisferio norte, que las vacunas después de un tiempo perdieron fortaleza frente al virus. Además el virus va mutando, una explicación que yo no soy quien para darla, pero sí me llamó mucho la atención esta. Esquemas completos de vacunación en enero y febrero es como si no estuvieran vacunados. Por eso el interés de Bisotti de hacer las terceras dosis antes del otoño. Y recordemos algo, quienes se vacunaron en enero y febrero fueron el personal sanitario y los necesitamos sanos a todos. Adultos mayores. Y los adultos mayores. Bueno, nos vamos. Que tengan lindo fin de semana. El lunes es feriado, pero nosotros estamos acá, a las 10 de la noche en el canal de la ciudad, con otra emisión de esto que es Hoy Nos Toca. Chau.